Hola a todos, bienvenidos a una nueva transmisión de Códigos del Multiverso. Te saluda tu amigo Iván Donaldson y en esta ocasión pues estamos muy contentos porque nos va a acompañar un querido amigo que viene desde Costa Rica, que pues aquí está. Muchas gracias por estar acá, mi querido Ger. Muchísimas gracias a ustedes, un honor aquí estar compartiendo con ustedes y pues muy feliz. Eso. Y en esta ocasión pues vamos a hablar acerca de el victimismo, un tema que nos va a platicar aquí mi querido Master Len, así que pues comencemos. Bienvenido. Y adelante. ¿Ah, sí? Sí, ¿Me toca a mí? Sí, claro. Me hubieran avisado desde antes. No, ya. Vamos a empezar hoy hablándoles de este tema que es muy interesante y que tiene que ver, como decía mi buen Master Iván, con el victimismo. Pues esto sabemos que es una enfermedad que existe desde hace muchos siglos, pero se dice que el victimismo actualmente es una enfermedad muy fuerte que existe dentro de la sociedad. Porque bueno, los seres humanos acostumbramos o nos acostumbraron a que todo lo viéramos como algo afuera. O sea, si algo me está sucediendo no es responsabilidad mía, sino es la responsabilidad de alguien más, ¿no? Y muchas veces este victimismo pues es un sentimiento, se dice que muy cómodo. Así tú no te responsabilizas de absolutamente nada, sino simplemente todo lo que te está sucediendo en tu vida tiene que ver con alguien más, ¿no? Y pues como decimos, o sea, te olvidas de esa responsabilidad personal, sentimos que somos víctimas de lo que nos está pasando, que somos marionetas de las circunstancias y que por lo tanto yo no decido absolutamente nada en mi vida. Hay algo muy interesante, cuando tú te sientes víctima, ¿no? Sientes que alguien te hizo algo, ¿no? Y por lo tanto cuando sientes que alguien te hizo algo, buscas que alguien te lo dé. O sea, tú dices, a mí me hicieron algo, por lo tanto necesito que alguien más me dé algo a cambio, ¿no? Porque yo soy una víctima de todo esto. Claro. Como que alguien tiene que pagar. Exacto. Como que esta parte, y si lo vemos dentro de lo que sucede actualmente en el mundo, nos vamos a dar cuenta que pues muchísimas personas estamos con ese papel de jugar a la víctima, porque pues es como decimos, es muy simple, ¿no? Es muy simple y es muy fácil, y cierta parte social está, pues digamos, como enferma y tiene este problema del victimismo y es muy interesante trabajarlo. Pero bueno, empecemos arrancando con esta parte que les platico de lo que es el victimismo, a ver qué opinan mis compañeros. Acá mi querido Jero, ¿usted qué opina? Para que abrir con broche de oro, a ver usted qué opina del victimismo. Que viva Costa Rica. Que viva Costa Rica, primero que nada. Saludos a Costa Rica. Muchas gracias a todos. Bueno, primero que nada, el victimismo sí, o sea, nace como decía Lenin, o sea, desde el interior de uno, y por lo tanto para mí es como cuando uno está vibrando en esa sintonía de victimismo, pues en que está sintonizando, ¿verdad? En cosas que te hagan sentir más víctima. Entonces, primero que nada trata de uno, y es lo más difícil, es el paso más importante, más difícil, ver realmente lo que está experimentando uno, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Para qué? Yo lo veo así como ¿qué aprendizaje? Yo le llamo la ciencia de la pregunta. ¿Qué aprendizaje? O sea, ¿qué puedo aprender de esta situación? Con solo eso, yo siento que uno puede cambiar un poco la mente subconsciente, con solo esa ciencia de la pregunta, de preguntarse sin necesidad tal vez de tener una respuesta, sino simplemente hacer esa pregunta y pues una serie de cosas se van a ir dando mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, para poder dar a paso ya a aprender de esa lección, ¿verdad? Bien. ¿Aplausos? Aplausos para mí. Aplausos. Master Richard. Bueno, sí, definitivamente creo que es muy cierto lo que dice Master Len respecto a ese victimismo, que es como una especie de... como si uno estuviera vestido con algo por cierta circunstancia que ocurrió en algún momento. No quiere decir que no existan personas a las que en efecto les haya pasado algo. Probablemente un evento terrible, alguien te traicionó, alguien te hizo alguna cosa consciente o inconscientemente, pero creo que el punto y lo interesante de que podemos abordar en este video es cuánto tiempo dura ese estado y por qué lo sostenemos, ¿no? Ya sea que porque me hicieron bullying en la primaria, a mí me hicieron bullying cuando iba en tercero, ¿no? Entonces eso me hizo generar una idea sobre mí mismo que me mantuvo en ese estado de víctima hasta la secundaria, luego hasta la prepa y luego más adelante, y resulta que en todas partes te hacen bullying o te hacen cualquiera de este tipo de conductas que por lo regular tienden a generar mucho esta idea de que hay gente débil o que hay gente que es más susceptible a ser atacada por las personas que se llaman más fuertes, ¿no? O por quienes tienen esta actitud como dominante.
Entonces creo que es interesante hacer esa distinción. No estamos demeritando que existan acontecimientos que en efecto te produzcan un daño. O sea, puede ser que alguna vez haya ocurrido un daño en la vida, pero ¿cuánto tiempo vamos a seguir sosteniendo ese a mí me pasó y de qué manera lo podemos ir sanando, ¿no? Coincido. Y me atrevería a decir que, hablando específicamente de este tema que sería el victimismo, como tal es esta tendencia pues a ser víctimas, ¿no? A ser víctimas de la vida, de las circunstancias. Pero yo personalmente, eso sí, a ver qué opinan aquí mis masters, mi querido Master Ger también. ¿Qué opinan ustedes de esto? Que yo creo que es algo que todos nosotros estamos programados por la sociedad para ser víctimas. O sea, creo que desde que somos muy pequeños, el hecho de que, por ejemplo, se vea al niño o al bebé, bueno, el bebecito, después el niño, la niña, como un ser que es tonto, porque así es como el sistema nos quiere ver. El niño tiene esta idea de que tiene que aprender de los adultos porque no sabe nada. Entonces desde ahí siento que comienza esta idea de que los demás son los que saben y entonces los demás son los que hacen y los demás son los que pueden, y siento que está dentro de nuestra programación y que si no salimos de esa programación siempre vamos a estar buscando pues un culpable de nuestras circunstancias, ¿no? Si no me va bien en esto, si no me va bien en lo otro, es porque a Chuchita la bolsearon, diríamos aquí en México, ¿no? Es porque el gobierno tiene la culpa, porque mis papás hicieron esto cuando era chiquito, ¿no? Porque me pasó esto y esto, y como bien dice Master Richard, no estamos diciendo que no existan injusticias, claro que existen, pero hablando de lo que sería el victimismo, yo me atrevo a decir que es una programación, mi querido Master Nage. Totalmente de acuerdo, me sumo a lo que se ha dicho, y primero que nada, creo, o sea, esa es mi forma de verlo. Primero, como decimos, ¿no? Se deposita la responsabilidad hacia el exterior. Creo que es una práctica, para mi gusto, en la cual nos han adoctrinado, porque nos conviene ser víctimas, porque cuando eres víctima te desempoderas hasta energéticamente. Entonces, ¿qué vas a hacer? Buscar al papá Estado, vas a buscar al gurú afuera, etcétera, ¿no? Entonces creo que para mí, tiene una intención, como decía también Richard, como Jerry, todos, de alguna manera desde muy pequeños tenemos eso. Ahora, hay algo psicológicamente que se ve, que es la ganancia secundaria. Es decir, para que yo le venda un modo de ideología, de filosofía, de religión o de lo que sea a alguien, le tengo que dar alguna ganancia, ¿no? Y aquí la ganancia es lo que tú decías para mí, así súper atinado, que es quitarme la responsabilidad. No te preocupes. Entonces empezamos a ser adictos al victimismo, porque entonces yo no tengo la culpa de nada. O sea, de chiquito, yo soy mala onda en mis relaciones de pareja, de negocios, de todo, porque de chiquito me trataron mal. Ahí está uno de los grandes victimismos, ¿no? No, y además, ¿sabes qué? No, pues soy mexicano y la conquista. No, y ¿sabes qué? Que soy tercer... O sea, una serie de cosas. ¿Cómo? Autosugestión. Autosugestión. Viene desde el día en el momento en el que naces, te dan religión, partido político, equipo de fútbol y la sugestión. Claro. Sí, y entonces, para seguir con el tema, ¿no? Que está muy interesante, a ver qué opinan mis masters de esto que les voy a platicar. Y bueno, como decía Master Iván, de cierta forma, toda esta parte del victimismo viene desde la educación. Nosotros estamos bajo una educación que se dice que se creó bajo toda esta industria capitalista. Se dice, ¿no? Sí. No es cierto. ¿Y qué quiere decir, no? O sea, para dar un contexto de qué significa todo esto y podamos entender un poquito, y a ver si están de acuerdo mis masters, quiere decir que hubo una época donde comenzó toda esta parte de la industrialización, y toda esta industrialización que provocó que muchísima gente que vivía en pueblos, eran campesinos, tuvieran que buscar un empleo en las ciudades y tuvieran que salir de ser campesinos a buscar en las ciudades y a comenzar a convertirse en como unos autómatas que tenían que trabajar para sobrevivir y que tenían que hacer un trabajo en el que al patrón no le importaba tanto el cómo, que si tenía problemas, cómo vivía. Él lo único que le interesaba es que cumpliera su trabajo. ¿Por qué? Porque sabía que si él fallaba en su trabajo, pues era desechable, otro campesino venía a la ciudad y lo podía sustituir fácilmente. Bajo ese esquema que les estoy platicando, se creó la educación. La educación también tiene mucho que ver con este esquema. Tienes que cumplir con lo que se te obliga y tienes que aprender a la fuerza lo que nosotros te estamos enseñando. Si no, no vas a obtener una buena calificación. Y todo ser humano es desechable. Y todo ser humano es desechable, ¿no? Y todo el tiempo hay una competencia. Se olvidaron mucho de que cada ser es individual
y cada ser puede ir aprendiendo diferentes, es diferente, esa es como la base, ¿no? O sea, para ponerles un ejemplo, es como si pensaran que todos los seres humanos son exactamente la misma semilla. Entonces la van plantando la semilla y todos tienen que crecer de la misma manera. Y se olvidan que a lo mejor pues, somos semillas diferentes. Alguno va a lo mejor, por poner este ejemplo de las semillas, a lo mejor uno va a dar manzanas, otro va a dar peras, otro duraznos, pero todos quieren que den lo mismo. Entonces todo esto provocó que de cierta forma, tanto los campesinos como los que empezaron a estudiar, se vieran como víctimas. ¿No? Esta víctima, sí existe y es real ese victimismo, como decían mis másters, pero la realidad de todo es que se dice que en ese momento sí tenían una cierta forma sí había una justificación para decir que todo estaba, ellos estaban siendo víctimas de esto, ¿no? Y hasta la fecha, pero justificarlo. ahora va la teoría, a ver qué opinan mis másters. Se dice que esta era del capitalismo y de todo esto de la industrialización, con la época del internet llegó a su fin, o está llegando a su fin más bien. Todo esto está cambiando y que es una época que debemos de poner mucha atención y dejar ya el victimismo, porque el victimismo lo que va a provocar es que sigamos como en esa etapa anterior, que ya no existe y que tenemos que darnos cuenta y despertar que ya no existe esa etapa y que estamos en una nueva etapa en donde ahora lo más importante, se dice, ya no es el que sigas los patrones o todo lo que te enseñaron al pie de la letra, que estudies una carrera, que cumplas todo y que obtengas un título, sino ahora la fórmula es que tú seas creativo y comiences que eso va a valer muchísimo más que la educación, porque ya está obsoleta. Pero a ver qué opinan mis másters. Jerry. Sí, no, muy interesante lo que comenta Lenin de esa programación de que traemos desde hace años, ¿verdad? Es una programación que está pues implantada en el inconsciente colectivo de todos y ahora toca como época moderna, ¿verdad? En la que estamos, tratar de romper esos patrones, ¿verdad? No tener la obligación de por qué cumplir con esos estereotipos de la sociedad, sino hacer lo que le nace a uno, tratar como de mostrar lo que llaman ser el verdadero ser, el verdadero de uno, expresar el verdadero ser de uno. Lo que se es, Ser lo que se es. Ahí está. Coincido. Yo creo que también sí, coincido mucho, Ger, ahí en ser lo que se es, pero pues ¿qué implica todo esto, no? Yo creo que nos lleva a un acto de responsabilidad. Todo tiene que ver con quién es el responsable, quién fue el responsable de aquel evento que produjo que un grupo de personas o una persona determinada se sienta víctima de una situación. Y en el caso de que sí haya un responsable, alguien que perpetró un crimen, alguien que hizo una actitud incorrecta, alguien que produjo daño físico o daño mental o emocional a otra persona, pues sí tiene una responsabilidad que le toca asumir. En ese caso, yo hice estas acciones, yo asumo y me responsabilizo de mis acciones, pero también la persona que fue, digamos que en este caso la víctima de esas conductas, también tiene que hacerse consciente de que tiene una responsabilidad consigo misma de sanar esa parte. En principio creo que comienza con darse cuenta de que aquello que ocurrió ya no está ocurriendo en este momento. A menos de que estés justamente atravesando por la situación que te convierte en una víctima como tal. Por ejemplo, eso se da mucho en las oficinas, en el trabajo, en las escuelas, ¿no? Pasa mucho que un maestro, por ejemplo, le agarra ¿cómo se llama? Le agarra tirria a un alumno y está ahí, ¿no? Sobres y encima y encima y encima. Y ese alumno pues genera esta idea de no, pues el maestro la trae conmigo o la maestra la trae conmigo y me vuelvo víctima de la situación. Pero bueno, supongamos que eso ocurrió todos los 6 años de la primaria y ya pasa, cambias de escuela y ya no está sucediendo esa situación. ¿Cómo trabajar con esto? ¿Cómo trabajar con esa idea de que alguien me estuvo haciendo esto durante tanto tiempo y ahora que ya no está ocurriendo, qué hago con esa parte? Esto es interesante porque muchas personas no se conciben de alguna manera sin ese componente en su vida. Como que no se llegan a imaginar de alguna manera cómo sería la vida sin sentirse víctimas. Entonces creo que por ahí empieza el trabajo de responsabilidad. Ah, caray, sí, coincido. Coincido con todo lo que han dicho aquí mis masters y también creo que un componente muy importante a trabajar pues es esto de la famosa palabrita llamada culpa, ¿no? Porque creo que no podría existir una víctima, ¿no? En este sentido de lo que es la actitud victimista o el victimismo, no podría existir si esa palabra culpa tampoco existiera. Entonces, primero entender
¿qué entendemos como culpa, no? Es como un gran pecado, porque yo siento que está muy ligada, como siempre, pues a una cuestión de programación mental y específicamente, pues la iglesia, ¿no? Esta famosa idea de por mi culpa, por mi gran culpa, pero al final es como darnos cuenta que si no tenemos equivocaciones y si no tenemos errores, ¿cómo podemos evolucionar, no? Entonces, la culpa no es algo malo en sí misma, bueno, el error no es algo malo en sí mismo, la culpa, que es cargar con ese error, visto como si fuera algo maligno, es lo que creo que es dañino y creo que es lo que envenena el alma, dirían por ahí, y siento que para poder destruir eso que es el victimismo, tiene que irse esto que es las culpas, tanto ajenas como internas. Y retomando esto que decía Masterlen, que es este victimismo moderno, ¿no? En la era actual, coincido totalmente que lo de hoy, güey, ¿no? O sea, lo de hoy sí creo que tiene que ver más con ser creativos y con darte cuenta que tienes un montón de más posibilidades de lo que tenían en la antigüedad, ¿no? Porque sí, en la era industrial, imagínate, o sea, pues todas las máquinas ya hacían la chamba y tú nada más estabas ahí como medio supervisando y eran los seres humanos desechables, mijo, desechables, pero creo que ahora, en la actualidad, puede cambiar, pero creo que puede venir algo peor. O sea, sí creo que puede venir algo peor que el victimismo en la actualidad, pero ese sería otro tema. Pero sí creo que hay que trabajar primero eso llamado culpa, desecharlo de nuestra conciencia, a aprender a crecer a partir de nuestros errores, y creo que va por ahí, Masters. Sí. Totalmente de acuerdo. Aplausos. Es que estoy totalmente de acuerdo, me sumo. Jerry creo que puso sobre la mesa un punto muy importante. Hablamos del aquí y el ahora. A ver cómo lo ven ustedes, familia. Pónganos en sus comentarios. El aquí y el ahora ha sido un tema recurrente para estar en presencia, pero la autenticidad, la esencia. Es decir, la esencia también necesitamos en el aquí y en el ahora atrevernos a tener esta creatividad de volver a reconectar hacia el interior con nuestra esencia. Entonces, por ejemplo, ahorita tocas un tema que para mí es muy, muy importante y muy fuerte, Ivanovich, porque al decir lo de la culpa es un medio de control. Yo no digo que todo es blanco o negro, pero mucha de la educación que uno recibió... Sí, coincido. Mucha de la educación que uno recibió, en vez de ser educación, es adoctrinamiento. Es decir, a nivel subconsciente viene esto ya cargado, como decía Jerry también, ¿no? Entonces, de alguna manera, primero, está el adoctrinamiento, ok, para que desde chiquito tengas, o sea, por ejemplo, con todo respeto, pero cuando dicen, es que para que te quitemos el pecado original, no jodas, o sea, no hemos ni, ya tengo pecado. Sí, no hemos ni empezado y ya tienes una deuda con ¿no? O sea, entonces, ¿qué tipo de Dios es el que realmente está detrás de este victimismo? Claro. Es un Dios persecutorio, psicológicamente sería como el super yo, ¿no? O sea, no importa lo que hagas, tú vas a tener culpa. Y la culpa nos lleva, de nuevo, como decía Jerry, a niveles de frecuencia muy, muy bajos. Entonces, cuando tienes culpa, pues ya mejor ni dices nada. Entonces también muchas veces ¿cómo llaman esto? Las dictaduras no solamente son políticas, económicas, sino también, sobre todo, son ideológicas. Y cuando una dictadura de este tipo, como la culpa, se vuelve está en el ámbito de lo espiritual, es la más fregada, porque te tienen agarrado de todas partes, ¿no? Entonces yo me sumo, y dijiste algo para mí muy importante, Len, que es en la actualidad pasar a otra etapa, ¿no? De alguna manera, ¿cómo pasamos a esa etapa? A hacernos responsables de que lo que pasó no le vamos a quitar valor. Yo creo que sí es importante ver lo que te pasó traumático, y a todos nos ha pasado en la vida. Astrológicamente se habla de Quirón, la herida de la infancia, pero de ahí para adelante. Es decir, no dejes que nadie te haga pensar que ser víctima es algo bueno. Ese no es tu amigo, y aléjate. Y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Total, de acuerdo. Sí, y digo, continuando con el tema, a ver, y dándole como otra visión, a ver qué opinan. Esto está basado, y dice, este es un filósofo que se llama René Girard. Saludos a René Girard. Y él hablaba del deseo mimético, y decía que el deseo mimético es una de las partes principales por las que se crea el victimismo. Y para platicarles así muy rápido de qué se trata el deseo mimético, decía que muchas veces las sociedades comenzaban a tener, o que siempre existe, esto es un tema, es como un ciclo que se va repitiendo a través de la historia. Y entonces, él lo veía desde un punto de vista un poco religioso, no nos vamos a meter tanto a la religión, pero más o menos vamos a darles una idea de qué es esto, ¿no? Entonces, él decía,
las sociedades se van creando, ¿no? Y de repente la sociedad empiezan unos a otros a envidiar ciertas cosas. Entonces yo envidio lo que el otro tiene. Y todo el tiempo estoy envidiando. Pero pues al principio pues es algo muy normal, muy tranquilo, no pasa nada, pero después empiezan a crear ya cada vez conflictos más fuertes. Y entonces la sociedad no sabe cómo resolver esos conflictos que cada vez vienen más fuertes por este deseo mimético, que es el deseo de lo que el otro tiene y yo no tengo, y a lo mejor hasta es de manera consciente o inconsciente, pero yo deseo todo el tiempo algo, ¿no? O sea, el deseo mimético es como querer ser como el otro o querer tener lo que el otro okay. tiene. Uh-huh. Incluso también poder ser como otra persona, sí. ¿No? Todo esto que tiene que ver con desear algo, ¿no? Y entonces, como tú, como la sociedad empieza con esos problemas, ¿no? De repente cada vez se vuelve más fuerte, más fuerte, más fuerte, hasta que alguien tiene que buscar una solución, porque si no esto puede pasar hasta algo muy fuerte como una guerra o algo así, y pues deciden buscar un culpable. Y ese culpable, un grupo de personas se juntan y dicen, no, pues el culpable está allá. Uh-huh. Y el culpable es Naje. El culpable es Naje, de repente, ¿no? Qué raro. Y de repente, pues dicen, entonces si ya encontramos el culpable, pues ahora hay que sacrificarlo. Y lo sacrifican. Y con eso, pues piensan que resuelven el problema. Pero como decimos, es un problema que se va repitiendo a través de la historia de la humanidad todo el tiempo. Fenómeno del chivo expiatorio. El chivo expiatorio, justo ese es el fenómeno del chivo expiatorio. Bueno, pero René Girard decía que pasó algo muy curioso. O sea, si tú te fijas en toda la historia antigua, esta era a través de mitos y todo, era una historia que se repetía constantemente. Pero llegó alguien muy interesante, que es Jesucristo. Y Jesucristo le pasó lo mismo. Si vemos toda su historia hasta la crucifixión, pues es un chivo expiatorio, ¿no? Que decide un grupo de poder decir que él es el culpable y por lo tanto para resolver pues lo mejor es sacrificarlo. Pero René Girard decía que pasó algo muy importante y por eso Jesús tiene ese nivel de importancia, porque lo que sucede en ese momento es que normalmente siempre lo que pasaba es encontramos el chivo expiatorio, lo sacrificamos y se acabó el problema. Pero con Jesús pasó algo diferente. Cuando dicen, tenemos el chivo expiatorio y se acabó el problema, se dan cuenta que muchísima gente estaba en contra de eso. Que ellos veían que Jesús era una persona que había sido inocente y que no tenía por qué haber sido sacrificado. Y sobre todo con el fenómeno de la resurrección, agarra un poder de un grupo de personas que empiezan a identificar que pues él verdaderamente no era el culpable de todo lo que estaba sucediendo. Y hace un cambio y un paralelismo totalmente en la historia del mundo, por eso es tan importante, ¿no? Ahora, que tendríamos que observar esta historia y todo esto que está sucediendo para darnos cuenta en qué cosas utilizamos este deseo mimético y creamos grupos, porque todavía existen grupos que se van creando a través de la historia. De a montón. De a montón. Y de hecho se dice que si queremos ver que existe un grupo de control, este grupo de control se aprovecha de este deseo mimético para crear listas y decirte, mira, ok, sí, tienes muchos problemas, existe todo esto, te voy a hacer un listado de dónde te puedes inscribir para que tú, que eres víctima, pues te inscribas y luches en ese grupo, pero nosotros todo el tiempo te estamos viendo y no te das cuenta que tú automáticamente estás entrando como víctima a un grupo donde lo único que te están diciendo es, pues sí, ahí estate, pero nosotros te damos las instrucciones de cómo hacerlo y te tenemos todo el tiempo controlado, ¿no? Es bien interesante también eso que está sucediendo. Entonces, lo más importante, más allá de inscribirte a un grupo, se dice, es más bien, empieza a trabajar en ti mismo, empieza a darte cuenta en qué momentos estás comportándote como una víctima para que desde tu propio campo empieces a hacer modificaciones en ti, ¿no? Y eso creo que es una parte muy interesante. Mi querido Master Ger, adelante. Sí, no, me llamó mucho la atención eso del deseo mimético, pero ¿por qué no transformarlo en algo positivo? Hacer un proceso alquímico, un proceso de transformación con eso. Entonces, todo lo a final de cuentas, lo que vemos en las demás personas es un reflejo interior de uno mismo, de una u otra forma. Entonces, ¿por qué no tomar eso bueno que yo veo en Master Naje, entonces, y transformarlo en algo positivo para mí? Yo digo, yo veo algo positivo en Master Naje, entonces también lo tengo en mi interior, también lo puedo expresar a través de mí. Y así también pasa con los juicios. Lo que yo juzgo en una persona, al mismo tiempo va a ser algo que yo tengo en mi interior. Entonces, al final de cuentas, es todo una programación de que nace del interior. Hay muchas veces que pensamos que tienen que ocurrir, digamos, experiencias externas, eventos externos para que puedan cambiar mi interior, cuando en realidad es todo lo contrario. Primero tiene que nacer del interior, porque la mente es como, yo digo, como un radiotransmisor.
uno elige con qué emisora sintonizar, ¿verdad? ¿Con qué se conecta? Con qué me conecto, exactamente. Entonces va a ser primero que nazca del interior para que pasen cosas en el exterior que me hagan, que respalden ese sentimiento. Sí, me sumo, de acuerdo. Por eso lo trajimos. Sí. Respecto a lo que estaba diciendo también Master Len y Master Iván sobre esta cuestión con la culpa, creo que es interesante desmenuzar ese juego, ¿no? El juego de la culpa implica todo el juego del juicio, en el que está involucrado un culpable, una víctima, un juez, o probablemente una sentencia, un castigo, y alguien tiene que aplicar el castigo, alguien tiene que pagar. Pero por sí solo, el juego de la culpa, ya sea que nos estamos sintiendo culpables o víctimas, no resuelve en realidad el conflicto. Simplemente es una forma de recordar que algo ocurrió, ahí se cometió una falta, se cometió algo incorrecto, pero en sí mismo es como, pues viene a ser como un gato correteando su cola, porque algunas veces podemos sentirnos culpables o podemos sentirnos víctimas o podemos ser el juez en la situación, pero en realidad no estamos resolviendo, en realidad no estamos terminando de hacer la transformación o la alquimia, como decía Ger hace el rato, ¿no? No estamos terminando de hacer el proceso alquímico si estamos metidos dentro de ese juego. Ya ese juego solamente se le puede desmantelar cuando lo observamos en nosotros mismos. ¿Qué parte de esos roles que implica el juego de la culpa o del juicio estamos jugando? ¿Estamos siendo el culpable? ¿Estamos siendo la víctima? ¿Estamos siendo los dos? ¿O estamos siendo el juez también? ¿O estamos siendo quien castiga? ¿O estamos siendo quien aplica el castigo? ¿Qué parte estamos jugando dentro de ese juego? O sea, ¿qué estamos jugando? Estamos jugando acá. Ya. Muy bien. Pues sí, coincido totalmente y creo que ya lo he dicho en algún otro programa o en alguna otra parte, pero me llamó la atención. Voy a resaltar esto que dijo Master Len. Bueno, ¿qué han dicho aquí mis masters? Y es esto que es el chivo expiatorio, ¿no? Me parece muy interesante. ¿El chivo al precipicio, güey? Esa es otra historia, es más compleja. Pero hablando de esto del chivo expiatorio, es interesante porque yo lo he escuchado muchas veces y creo que ustedes también, ¿no? El chivo expiatorio. Y yo normalmente pensaba que, bueno, el chivo expiatorio pues es el pobre, vamos a decir que como diríamos en México, el pobre güey, como dirían en Costa Rica, el pobre mae, que pues le echaron la culpa de algo, ¿no? Pero en realidad, si nos ponemos a investigar, vamos a ver que esto del chivo expiatorio surge por un ritual que no sé si sigan haciendo los judíos, pero es un ritual judío. Y en este ritual es que pues todos los pecados que yo he hecho como persona, ¿no? Como creyente en el judaísmo, una persona que cree en eso, lo que vamos a hacer es que vamos a depositar todos nuestros pecados en ese animalito, en ese chivo, y lo vamos a matar, y ya que lo matamos ya estamos limpios de pecado. Entonces me parece muy curioso, esto es muy interesante, que el símbolo de Satán, el símbolo del mal, es occidentalmente, bueno, en la iglesia se ve como este ser como un chivo. Entonces digo, y no se da cuenta el inconsciente colectivo y nosotros como seres humanos que el diablo es eso, es un chivo expiatorio para echarle la culpa de lo que nosotros mismos estamos haciendo con nuestras vidas, ¿no? Entonces es interesante y al final creo que es inevitable que lo diga, pues todo va a tener que ver con la responsabilidad, ¿no? Y si yo me hago responsable de mí mismo y yo tomo este valor y este atrevimiento y decir, y otra vez parece que repito el mismo cassette, pero el Master Ger no me dejará mentir, ¿no? Pero siempre es, el despertar espiritual siempre va a empezar realmente cuando comienzo a hacerme responsable de mí mismo, ¿no? Y cuando dejo de echarle la culpa a los astros, a lo que quieras, ¿no? Y creo que por ahí va el asunto, el asuntacho. Sí, ahí rápidamente. Yo creo que la víctima, que es como el tema de ahora, siempre desde la perspectiva del ego, siempre piensa que todos son responsables menos ella o él, ¿no? Exacto. Siempre es eso. Entonces, ese puede ser como un común denominador. Está culpando a otros, está echando está proyectando todo lo que tiene que ser esa responsabilidad personal. Alguien más la tiene que llegar a solucionar, alguien tiene que pagar. Sí, y rápido, Master, es que, por ejemplo, es un clásico, ¿no? Que de chiquito, por ejemplo, de chavillo, yo tenía un amigo que no diré nombres, pero era muy curioso, por ejemplo, que un día estaba una puerta abierta con unas tijeras porque estaba un jardinero, ¿no? Entonces él no se da cuenta, se tropieza
Y este amigo tenía esto muy particular, que en lugar de él ser responsable de decir, pues yo fui el menso que se cayó, era de quién puso las tijeras ahí, ¿no? Entonces, ¿quién me metió el pie? ¿cuántas personas hay así que en lugar de que se reconozcan como que ellos son los que la están regando, siempre es, pero ¿por qué? No, es curioso. Y sobre todo, hacerse esa pregunta, como dijo Master Richard, con uno mismo, ¿no? A ver, ¿en qué cosas yo estoy haciendo lo mismo y le echo la culpa y la bolita a otros en lugar de echármela a mí, ¿no? Venga. Ok, familia, a ver qué opinan de todo esto, porque es un tema muy importante. Yo pondría la pregunta sobre la mesa es, cuando te has sentido víctima y has trabajado en lo que sí realmente fuiste, digamos, tuviste algo que abuso, alguna cosa en tu contra, está perfecto, luego se resuelve. Y aquí hay un planteamiento, ¿cómo seguir para adelante si tan gustosamente ser víctima es algo sensacional? Si vemos psicológicamente, por ejemplo, lo que es en constelaciones familiares, los roles que se juegan en la vida. Ahorita Richard creo que lo planteaste súper padre, porque si te das cuenta, en todas las películas, en todas las obras de teatro, en toda la historia del arte, por ejemplo, en todas las historias que nos cuentan en la narrativa, siempre hay el héroe, el villano, la víctima, ¿no? Entonces, son arquetipos que ya tenemos. Y me sumo a lo que se está diciendo ahorita. Realmente el proceso de cambiar viene en el darnos cuenta, en hacer conciencia de estos arquetipos que tú lo acabas de mencionar, ¿no? Si lo vemos astrológicamente, bueno, el que más se parece al chivo expiatorio, pues es Aries, ¿no? Obviamente, y es el signo más, digamos, le llaman el bebé de la astrología, por lo mismo, porque es como muy primitivo, lo siento, para mí mismo. Ahora entiendo todo. Ahora entiendo todo, pero también está muy en contacto con la esencia, ¿no? Entonces, ahí va esto importante para mí. Nosotros hemos aprendido a juzgar a los demás. Bueno, mejor quiero decir algo antes. Hay una película que me recordó todo, lo estaba escuchando y se reforzaba esto. Una película que se llama Minority Report. ¿Sí? Donde está Tom Cruise y están unas personas que tienen la clarividencia, la premonición, ¿no? Y entonces pueden ver cuando van a cometer un crimen. A mí lo que me preocupa en los tiempos actuales es que esto escale a que ya seas víctima, ya seas acusado de un crimen cuando ni siquiera lo has cometido, ¿no? Y que ahora dicen que hay unas máquinas y que te pueden ver y escanear posiblemente y que te pueden ver si lo ibas a cometer o no. ¡Qué horror! Entonces, aquí va una cosa interesante. El víctima, y esa es la trampa mayor universal desde mi punto de vista, se vuelve el victimario y con permiso para actuar. Ajá. Porque con licencia para matar. Con licencia, sí, porque lo lastimaron, porque la lastimaron. Con licencia para ser víctima. Exactamente. Y cuando alguien te venda esa posibilidad, esa es la verdadera tentación moderna, porque el tema es del victimismo moderno, ¿no? Esa es la verdadera tentación de decir, es que todo el mundo me ve ahorita como víctima, es el momento, me voy a dejar caer en blandito. No. En ese momento no. Entonces, creo, y me encantó cómo lo pusieron Lenin y Jerry, esta parte en donde se habla, si lo puedes volver a tu favor, esto mimético, que yo no lo conocía, está padrísimo. ¿Por qué no mimetizarnos con las personas o con los seres, como Jesús, como Buda, que se fueron para adentro? A ver, ¿tú te imaginas a Jesús o a Buda tratando como víctimas al ser humano? No, eso lo pueden hacer las religiones, las filosofías, las ideologías, ¿no? Pero siempre, como dice David Icke, nos ponen en que hay un gran problema, y el gran problema siempre está allá afuera, y tú dices, vamos para adentro. O sea, el primer inicio es conócete a ti mismo. ¿Cómo lo ven, familia? Es importante su comentario y su like también. Estuvo fuerte. Estuvo poderoso, estuvo poderoso. ¿Llegaste? Sí, estudié. Sí, y ya para cerrar, yo lo vería esto del victimismo como aquel mito, ¿no? de la hidra de 1000 cabezas, ¿no? Y aquel que va y piensa que la hidra es la responsable y por lo tanto va a empezar a cortar cabezas, pero se va a dar cuenta que corta una cabeza y sale otra cabeza, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque siempre está buscando atacar los efectos que ve y no ataca las causas. Y las causas, pues es el mismo, ¿no? El mismo todo el tiempo está generando muchas cosas que provocan que se cree esto que decimos, ¿no? A lo mejor tú en algún momento no te das cuenta que tienes como lo vimos hoy, los factores, ¿no? A lo mejor un deseo mimético,
que te genera que no se haga responsable de algunas cosas y a su vez tienes culpa y todo esto y te genera que te conviertas en una víctima. Incluso y que busques cómo te pueden resarcir ese problema que tienes y te vas a encontrar a lo mejor después con un grupo de personas que te van a decir yo tengo la misma situación y entre estas personas te vas a juntar para buscar un culpable, ¿no? Y ese culpable pues puede ser muy variable, puede ser un sistema, un gobierno, un partido político, un familiar, un equipo de fútbol, los aliens, el terraplanismo, los reptilianos, ¿no? Y piensas que la historia, bueno, de día lo que vas a hacer es cuando venzas a ese enemigo, pues todos se van a quedar felices y contentos, ¿no? Y ya después seguirá el mundo como debe seguir. Pero como decimos, eso sería, incluso René Girard decía, eso es Satanás, ¿no? Él lo manejaba de manera como un poquito religiosa, pero veamos que es esta energía que no se trabaja. Dejémoslo en eso, ¿no? Una energía que no se trabaja y que puedes trabajarlo de una manera diferente, ¿no? Y darte cuenta que más bien no tiene tanto que ver con eso, sino que tienes que empezar a encontrar como la historia de Jesús, que realmente no se soluciona porque a lo mejor esa persona que identificaron como víctima no era tan víctima del problema, sino el problema y la causa siempre va a estar, te vas a dar cuenta dentro de ti, algo está sucediendo que está provocando muchos efectos, pero la causa está interna. Y yo me quedaría con eso. ¡Wow! Buenísimo. For President, sí. Usted, mi querido Ger, algo que quiera comentar de todo esto. Sí, no, para cerrar también, muy de acuerdo con lo que dicen todos. Yo creo que el victimismo al final se encierra en gran parte en la autosugestión negativa, que fue lo que comenté al principio. Entonces, más que todo es observar, cuidar ese diálogo interno. ¿Cómo es que me estoy hablando yo? Porque hay muchas personas que decimos, como por ejemplo, es que yo soy así, es que yo soy de tal signo y mis influencias son estas y estas. Exacto. Entonces caigo en una autosugestión negativa, me estoy autoprogramando para algo negativo. Entonces, ¿por qué no observar un poco ese diálogo interno que tenemos y hacer de eso algo positivo, programarlo para algo mejor? Reprogramarlo, ¿no? Reprogramarlo, correcto. ¡Mae! ¡Costa Rica! ¡Allá vamos! Perdón, ya. ¿A dónde vamos? ¿Costa Rica? Vamos. Costa Rica. Vamos. Yo para cerrar, pues sí, creo que coincido mucho ahí, Ger, y creo que en sentido práctico también significa, por ejemplo, si ya estás tú ahí en ese canal de, bueno, yo fui víctima de tal cosa, ¿no? La pregunta sería, ¿qué lo produjo? Que empieces a preguntarte, ¿cómo se dio este acontecimiento? ¿Lo produje yo? ¿Fue a causa de algún comportamiento que yo hice que se derivó en una circunstancia, en una actitud hacia mí, en un ataque o algo así? ¿O fue un accidente? Porque también pudo haber sido de manera accidental, que alguien te haya lastimado sin querer, por ejemplo, y entonces ahí aplicar el perdón, aplicar la aceptación y que todos tenemos errores, como decía Iván hace rato, ¿no? Que todos nos podemos equivocar, o auténticamente pasó algo, se solucionó la situación y a pesar de que se solucionó, te sigues sintiendo víctima. Entonces, creo que es muy interesante este juego en el que también podemos empezar a preguntarnos el origen de esa situación, porque como también decía hace rato Master Poncini, hay personas a las que les puede venir muy cómodo, ¿no? Porque de ese modo otras personas vienen a solucionar las cosas, porque ahí está la mamá, por ejemplo, la mamá sobreprotectora, sí, mijito, no te preocupes, yo estoy aquí para solucionarte todos los problemas, para tomar tus decisiones, para decirte qué es lo que tienes que hacer, y de ese modo dejes de sentirte así. Y ¿saben qué es lo peor? Que no pasa, con todo y que otras personas lleguen a solucionar, ese sentimiento no termina. Por eso la insistencia aquí es trabajar en uno, reconocer cuál es el origen del sentimiento y sobre todo hacerse responsable de él. Y con eso cierro. ¡Qué bárbaros! No. Sí, yo soy Ricardo. Diputado. No, este es senador. Yo soy el diputado Ferrón. Ricardo Ferrón del canal Música Embajador en Cuántica. Costa Rica. Embajador en Costa Rica, claro, ¿cómo no? Pues sí, coincido aquí con lo que se ha dicho aquí, mis queridos masters. Me gustaría también decirles algo que considero muy importante, y es que esta idea de la víctima y el victimario, esto que comentaba Master Richard, ¿no? Vamos a suponer, por ejemplo, que una persona dice, bueno, lo que pasa es que mi papá fue muy duro conmigo, ¿no?
Y entonces, como él era muy duro conmigo, pues yo soy bien duro con mis hijos, ¿no? Y los hijos, ¿qué van a decir después? No, pues mi papá era bien duro. Entonces no hay un victimario, sino que el mundo, en este sentido, se construye de víctimas, de víctimas, de víctimas, de víctimas, de víctimas. Se vuelve cultural. Entonces, obviamente, creo que cualquier ser humano sobre la faz de la Tierra, o al menos en la actualidad, en este mundo moderno, creo que todos hemos sido víctimas de algo y todos somos víctimas de algo. Sí. Pero hay que ver en dónde realmente podemos empoderarnos, como bien dijo Master Her, en dónde nos podemos empoderar y utilizar todos estos conocimientos precisamente para programarnos de una manera positiva, para abandonar estas culpas y todas esas cosas y hacer de este mundo un lugar pues más bonito, ¿no? Chulada. Más mejor. Más mejor. ¿Qué va? Chulada. Presidente 2024. Ni el Papa. Candidato a la diputación. Sí, la putación. Ok, yo me quedaría para cerrar con lo que para mí me ha enseñado el maestrazo David Icke. Y dice, vamos a crear un problema para luego dar la solución. ¿Qué cree, Master? Paréntesis. ¿Qué? Creo que quien dijo eso fue Noam Chomsky. Después ya lo replicó David Icke, pero bueno. sí. Coincido. Ahí están las dos fuentes. Voten quién tiene razón. ¿No? Ahí va, familia. Entonces está David Icke con este asunto. ¿O qué? ¿Cómo? ¿Chomsky? No, Chomsky. Chomsky. De la economía y todo ese rollo, claro. Sí. Okay, ¿no sabía en serio? Sí. Bueno, va. El caso es crear un problema. Vamos a generar que las personas no tengan riqueza para que siempre estén como persiguiendo una chuleta, ¿no? O sea, como que siempre vayan tras algo, estén con la atención hacia afuera. En mi punto de vista, no sé qué opinen ustedes, no hay nada en la vida que no esté bañado de este victimismo y de esta culpa. Por más terrible que sea, vamos a despertares espirituales, vamos a ceremonias sagradas, vamos a muchos lugares, pero yo digo, uno de los momentos más importantes que ocurrieron para mí, por ejemplo, es cuando empecé a trabajar mis culpas. Entonces un ejercicio que yo aprendí a hacer es poner en una lista todas las, fíjate qué interesante va a ser esto, poner todas las culpas que querés tener, hacia los demás primero, ¿no? Es que por mi papá, por mi mamá, ¿no? Por mi mamá, pero fíjate, si no haces esa lista, y te vas a dar cuenta como siempre, nunca tomas en cuenta a quien te hizo algo a ti. Como si nomás fuera un diablo, alguien terrible, que no le das el chance de por casualidad, porque se equivocó, por lo que haya sido, ¿no? O por las circunstancias, ¿no? Ok, y por el otro lado, el enojo. Entonces, para mí, que yo soy conspiranoico, como saben, entonces nos tienen en este bucle existencial ideológico entre el enojo y la culpa. De repente uno dice, bueno, ¿por qué me siento tan mal? ¿No? O sea, por lo menos ya que si me van a juzgar, por lo menos que tengan los placeres que dicen. Por ahí mencionaste tú lo del deseo, o se mencionó aquí. El deseo es muy importante. El deseo, o sea, esta fórmula de control absoluto de la sociedad está. Saben que deseamos algo, a fuerza, ¿no? Pero que todo lo que desees te genere culpa. Y después de que te genere culpa, porque fuiste un malvado de la sociedad, no tiraste bien la basura, no te lavaste bien los... O sea, puras cosas, lo vas a repercutir en lo que tú decías como generacionalmente. ¿Cuánto no se lo cobramos a nuestras parejas, a nuestros amigos, a nuestras compañeras o compañeros de trabajo, a la sociedad como un todo? O sea, siempre estamos viendo de, como soy víctima, tengo derecho a lastimar a los otros, ¿no? Entonces me parece muy importante tener este protocolo en donde, a ver, vamos a resolver. ¿Sí te lastimaron? O sea, sí, vamos a ponerle, recibiste el golpe de pequeño, va. Se va a resolver, eso es algo real y no lo vamos a minimizar porque es importante. Ok, pero la siguiente parte, ¿hacia dónde vamos? Como dices tú, Masterlen, hacia el futuro, a liberarnos de esto. No nos damos cuenta que la Matrix, como tú me has enseñado mucho también todos, es la ideología, la narrativa que te cuentas. Entonces ya para terminar, no caiga, permítete sentir, permítete desear, ¿sí? Y al mismo tiempo que no te genere culpa, porque no estás lastimando a nadie. Por eso decía Benito Juárez, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? O sea, mientras no lastimas a creo que fue... No, sí. No, ya, güey, me retiro, o sea, ¿no? Fue Miguel Hidalgo. Sí, fue Papá Pitufo, ¿no? Fue Miguel Hidalgo, no, es que sí me lo manejan. A Costilla. Fue Papá Pitufo. ¿Quién dijo fue Papá Pitufo? Y les voy a platicar algo. Si tú quieres tener una experiencia nirvánica de Shambhala, o sea, una experiencia de Samadhi,
haz lo que propusieron ahorita mis compañeros, que es, haz un ejercicio de liberarte del victimismo. Inmediatamente te salen alas, o sea, tienes una euforia, tu aura sale más brillante para todos lados, ¿no? ¿Qué? Sí, sale más mejor. Sale más mejor. Usted debería vender cosas, ¿eh? Sí, sí. Entonces yo me despido. Fotos para el aura. Yo me despido diciendo. O el Silhouette 40. Yo me despido diciendo que el victimismo es de donde nos atrapan. No pueden con nosotros si nos sentimos culpables, porque ¿saben qué? El otro es que nos ponen miedo. Como soy culpable tengo que esconderme. Y lo que tú dijiste para mí es oro molido. Fíjense, acaba siendo una víctima, pero de los cuates que saben estas cosas, no de cuando me pegaron de chiquito. Ah, ¿te pegaron de chiquito? Ese es el grupo de Súmate te pegaron de chiquito. ¿No? El machismo, yo voy a decir algo que a lo mejor me van a acabar odiando. Yo no considero ser nada machista, al contrario, amo y adoro a la mujer en todos los sentidos, espiritualmente. Pero a veces los grupos son manipulados políticamente. A veces. No, porque sí, les venden esto de eres víctima. En el momento en que alguien te dice eres víctima, Dios mío, como yo ahorita, lo primero que el grupo del celular. Se le está diciendo, no, ya no digas eso. No, fue el pitonizo. Oye, Es la censura. Yo lo único que te digo algo, si es el último día que platicamos, yo te digo una cosa. Espérame. No te creas jamás que eres víctima. Tú eres Dios tal cual eres. Libérate. Y si puedes, escúpele a esa persona. Bueno, no tanto. Pero aléjate de esa persona. Ese credo, esa religión. Naje para papa. Sí. No, yo digo, estoy totalmente de acuerdo con el Master Naje, pero yo sí le cambiaría nada más una palabra. Yo quitaría lo de nos mantienen, te mantienes tú. Exacto. En la Exacto, frecuencia, porque ¿no? ya te puedes liberar. Sí, porque si no sigues diciendo alguien, o sea, acuérdate que tú eres el que estás generando la energía que te conecta con esos grupos. Y por lo tanto tú eres la causa. Claro. No nos mantienen, no nos controlan. No, te porque controlas. nos volvemos a ser víctimas. Tú estás, exactamente, ¿no? Ya no me quedaría con eso y ya. Sí. Sí. Sí, o ¿Y sea, ese qué opina? como que hay, No, que hay y muchas ese- opciones que lo ofrecen en bandeja, ¿no? Así, sé víctima, haz esto para que te sientas así. Sí. Y luego, por otro lado, Sí. pues toma esto para que se te quite, ¿no? Sí, claro. Y a final de cuentas siempre es tu elección. Claro, totalmente. Si no, yo para cerrar, que recordarse que también no es un proceso como de romantizarlo, sanar duele. La herida Claro. duele, hay Sí. que abrir la herida para que entre la luz, entonces duele, no hay que romantizarlo. Y recordarse también, tal vez, pienso yo desde mi perspectiva, que el camino no es lineal, más bien es en espiral. A veces uno se devuelve, ve verdades más profundas de uno mismo y avanza. Y el camino, digamos, a la perfección, pues nunca lo vamos a lograr, al menos siendo humanos, ¿verdad? Porque todos tenemos nuestra parte dual, ¿verdad? Nuestra parte oscura, nuestra sombra. Pero sí de mejorarse a uno mismo, de intentar llegar a un punto de mejoría, ¿verdad? Coincidimos. De acuerdo. con Acá eso. rapidísimo. No normalicemos más el victimismo. Resolvamos lo que nos pasó, como dice Master Richard también, y de ahí para adelante no permitas que nadie te ponga el que eres víctima de algo. Tú eres Dios, listo. Chihuahua. Sí, guau. No, No, bien con desatado, todo, anda no, con pero todo, espérense, ¿no? ahorita. Pero espérenme. Sí, me van a sí, y decir- ahorita va a agarrar, aguántenme. Y el Ahora es el momento. No, Ger, no siempre pasa así. Siempre pasa así, no. No, Ok, no, ok, no. ok, no. ya Bueno, está al final, asustado, ya está ya asustado. Decimos corte y ahora sí ya empieza a Ok, pasar eso, ok, pero ahora ok, nos ok. falló. Nos falló. Seguimos grabando. Pues Ok. para terminar, había un mensaje, ¿no? Del pitonizo o algo así. Sí, profetizo. sí, ahí ¡Que está. viva Costa Rica! ¿Ese era el mensaje? Sí, también, Ese era el mensaje. pero ese no era el mensaje. No, el mensaje del pitonizo, como siempre, pues de hecho le estaba marcando ahorita al Master Naje por eso, porque quería darle el mensaje que no lo ha dicho y estaba muy enojado. Esto es una duda. Ahorita me lo mandó por el chicharito. El chicharito, ahí te va. El pitonizo, ¿es víctima o victimario? Pues Ninguno de los dos, ninguno de los dos. Le hace, da y recibe. Ya está más allá Amor, del bien y del mal. Ya está más allá del bien y del mal. Ay, ok, va. Sí, no, pero ya nada más rápido el mensaje del pitonizo era que no se olviden de suscribirse a Códigos del Multiverso, que le den like, que... Porque somos víctimas. Porque somos Apóyanos con víctimas. un like. Que compartan, Por que favor, compartan, por que favor. Por compartan. favor, comparte este video. Ve cómo sufrimos.
Ya, ese era todo, ese era el mensaje. Pues, querido Gerardo, muchas gracias, por estar acá. de Gracias a verdad, de ustedes. verdad. Presencia Todo un honor. linda. Muchísimas gracias a ustedes. Y de luz. Oye, y las personas Sonido. que comenten ahí, oigan, ¿y quién es? ¿Y por qué está ahí? ¿Cómo lo contaste? Ese sabroso ¿Qué que hago? ¿Cuál es, sabroso. cuál es su Instagram? Bueno, ¿Cuál pues es su Instagram? no tengo canal en YouTube, no soy como estos masters. Aprendo de ellos más bien, me instruyo de ellos. Soy pero yo en otro multiverso, mi parte sabia. me busca en Instagram como Geracu, Geracu. Ándele, Listo. ahí está, Ahí está. ahí está. Bueno. Ahora sí, ya nos Cuídense vamos. mucho. Chao. Ahora sí.